mis hermanos, hoy vamos a hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué escogí este tema? Bueno, estuve pensando, orando al Señor, y uno de los propósitos por los cuales yo escogí este tema, mi hermano, es por lo que se avecina pronto. Nuestra reunión presencial, ya empezamos a reunirnos, por tanto, yo quiero animarles a ustedes desde el punto de vista de Dios y de su palabra, para que nosotros podamos animarnos a congregarnos, a estar juntos para adorar, alabar y exaltar el nombre del Señor como iglesia, como iglesia. Y por eso yo quiero animarles a leer conmigo algunos pasajes y vamos a comenzar con el libro de Romanos, por favor. Busque conmigo ahí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, por favor, busque conmigo para empezar la lectura del texto bíblico. Romanos capítulo 12, y dice así la palabra del Señor en el verso número 12 en adelante. Dice, voy a leer el texto: gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las... Estoy leyendo, no estoy leyendo a Romanos 12, es Romanos 12, 4, perdón. Romanos estaba en 1 Corintios, Romanos capítulo 12, verso 4. Disculpen, Romanos 12, 4. Voy a leer ahora sí. El texto bíblico dice así, Romanos 12, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ahora, si ustedes pusieron atención a esta lectura, yo leí a Romanos 4, 4, Romanos 12, 4, Romanos 12, 4. La palabra de Dios nos está hablando en este pasaje y nos dice que así como un cuerpo, y esto aquí es una comparación, a esto se le llama un símil en la Biblia, y dice porque está haciendo una comparación entre el cuerpo nuestro y la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice así, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y nuestro cuerpo está compuesto por muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y esta es una de las figuras más claras, más directas, más maravillosas, que nos ilustra lo que es la iglesia del Señor, lo que es la iglesia del Señor. Yo quiero que ahora vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios. Hoy sí, vamos a ir a 1 Corintios, porque aquí la palabra de Dios también nos habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Dice en el capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, por favor. Y quiero decirles que esta figura es muy usada en el Nuevo Testamento. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, voy a leer del versículo 16 en adelante. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahí está hablando de Cristo que dio su cuerpo por nosotros y es reflejado en el pan cuando nosotros comemos la Santa Cena. Y luego dice, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
Aquí cuando habla de pan en el versículo 17 se está refiriendo a Cristo. Todos participamos de Cristo, quien murió en la cruz, dio su cuerpo, su vida por nosotros, fue sepultado y resucitó. Y a través de él, ahora hemos venido a formar parte de la iglesia, quien es el cuerpo de Cristo. Y por eso dice así la palabra de Dios en el versículo número 17. Nosotros, dice, con ser muchos, habla de la iglesia que tiene muchos miembros. Mira cómo dice aquí, somos un cuerpo. Y dice que todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo participamos de aquel mismo pan. El pan aquí es participamos de Cristo. Le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Vamos al capítulo 12 ahora. 1 Corintios, capítulo 12. Dice así en el verso 12. 1 Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, si ustedes miran aquí, mis queridos hermanos, la palabra de Dios está hablando de la iglesia y de nuevo la compara con un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Esto es una figura maravillosa y lo vamos a ver en esta noche. Y hay otros tantos pasajes, por ejemplo, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla de la iglesia como cuerpo de Cristo en el capítulo 1, versículo 22, en el capítulo 4 y versículo 4, en el capítulo 4, 11 de Efesios, en Colosenses 1:18, en Colosenses 1:24, en Colosenses 2:19, en Colosenses 3:15. O sea, hay una cantidad de pasajes que señalan y enseñan que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando la Biblia habla de la iglesia, se refiere a personas, a gente, a nosotros, humanos, convertidos a Cristo. No está hablando de un edificio, no está hablando de determinado lugar, porque hay gente que tiene la idea de que la iglesia es un lugar y mucho menos habla de una religión. La iglesia no es una religión, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un lugar. Cuando oyes la palabra iglesia, probablemente tú estás pensando en un edificio donde nosotros vamos a adorar. Y realmente no es esa la idea de la palabra de Dios. La iglesia, literalmente, cuando se usa en el Nuevo Testamento, quiere decir el grupo de personas llamadas por el Señor, porque literalmente eso es. En el griego, eclesía es la palabra en el griego, viene de dos palabras, ek, que quiere decir desde, y kaleo, que es llamar. Eclesía viene de esa raíz, por tanto es los que fueron llamados desde. Probablemente ahí es la idea, los que fueron llamados desde el mundo, desde el pecado, para que vengamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, todos nosotros debemos entender que habla de creyentes a los que Dios ahora ha redimido, personas que ahora son salvos y que tienen el perdón de todos sus pecados y el regalo de la vida eterna por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, también la iglesia es mucho más que personas redimidas, que números. La iglesia no son números. Yo recuerdo cuando yo estaba muy pequeño, tal vez tendría unos 14 años, que una mañana no fui a la escuela dominical, no llegué a la iglesia, no fui a la iglesia y me quedé en la casa, no recuerdo por qué. Por la tarde, como eso de las 4, me encontré al pastor y el pastor me abrazó y me dice, Manuel, ¿qué pasó, hombre? ¿No fuiste a la iglesia hoy? Sí, le digo, fíjese que no pude ir, pastor. Y me dice, fíjate que contigo hubiéramos llegado a los 100 porque había 99 en la iglesia. O sea, el pastor estaba pensando en números, no en mí como una persona. Por tanto, la Biblia dice, mis hermanos, que esta iglesia es comparada con un cuerpo.
es cierto que la iglesia tiene números porque tenemos X cantidad de miembros en una iglesia. Todas las iglesias tienen una membresía oficialmente registrada. Ahora, la iglesia de Cristo es mucho más que eso. Y aquí por eso se le llama el cuerpo. No solamente somos números, hermano. Tú no eres un número en la iglesia. Tú eres una persona que forma parte de todos los que somos redimidos, de todos los que hemos recibido a Cristo. Y como dice la Escritura, ha venido a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, Dios nos ha llamado para ser un pueblo para su nombre. Dios nos ha llamado para ser un pueblo para su nombre. Dios nos ha llamado para ser un cuerpo espiritual. No es un cuerpo visible, porque la iglesia es mucho más que la iglesia bíblica, el molino. La iglesia es universal. Está formada por todos los creyentes que habitan en este mundo e incluso los que ya se murieron. Ellos también forman parte de la iglesia. Pablo y Martín Lutero y Juan Calvino y todos estos hombres que hace muchos años ya murieron, ellos también son parte de la iglesia universal de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, quien es su cuerpo espiritual. Hablando de creyentes, entonces, por ejemplo, aquí mire usted, en 1 Corintios 12:27, que lo tenemos con nosotros en este momento, dice, 1 Corintios 12:27, leo para ustedes el texto bíblico, de manera, estoy en el 12:27, y vosotros pues, dice 12:27, sois el cuerpo de Cristo. Ahora, mire cómo dice el texto. Dice, y miembros cada uno en particular. Dice, lo repito, 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Este es un cuerpo espiritual que está formado por personas como nosotros, de carne y hueso, pero que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Es así como dio comienzo la iglesia. Ahora dice que nosotros, mira el versículo 27, somos el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. O sea, yo soy alguien particular, soy una persona. Ahora, yo como persona, al recibir a Cristo, recibí el bautismo del Espíritu Santo y vine a formar parte de la iglesia. Yo vine a formar parte de este cuerpo espiritual. Yo, en particular, una persona, me conecté con otros miembros espirituales del reino de Cristo, del cuerpo de Cristo, y ahora yo formo parte de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y cómo es que nosotros venimos a formar parte de la iglesia? Mira el versículo 13, 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu, esto es espiritual, esto no se mira. Yo siempre lo he dicho, qué bueno sería que cuando nosotros recibimos a Cristo, apareciera algo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Digamos que nos cambiara de color y que ya todos los verdes fuéramos cristianos, o que por ahí nos apareciera un lunar en la oreja y que ya todos los que tenemos ese lunar, ya se nos mira el lunar y ya somos cristianos. Pero no, esto es espiritual, esto es un cambio profundo que Dios hace en nosotros a través de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, quien trajo a través de ese bautismo un nuevo nacimiento en nosotros. Pero no solamente es el nuevo nacimiento, sino que también a través de ese bautismo fuimos sumergidos, porque eso quiere decir la palabra bautismo, sumergir. Fuimos sumergidos en el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Mírenlo aquí en el capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos. Ahora, yo quiero que usted mire esto aquí. Todos. Aquí no dice los que oraron, los que ayunaron, los que hablaron en lenguas, los que... No. Hay mucha gente que tiene conceptos erróneos y equivocados del bautismo del Espíritu Santo.
El bautismo del Espíritu Santo no es para hablar en lenguas. Eso ocurrió allá en Hechos capítulo 2. Eso fue un milagro extraordinario para que ahí fuera predicado el evangelio a todos los que estaban ahí y que escucharan el evangelio en su idioma. Pero eso no fue el propósito. El bautismo del Espíritu Santo no tiene como propósito hablar en lenguas. ¿Cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Aquí está. 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, dice, fuimos sumergidos, metidos. Así como cuando alguien va, se para a la orilla de una piscina y luego se tira y se sumerge en el agua y todo él queda sumergido, metido en el agua. Así, todos nosotros, todo mi ser está metido en el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. ¿A través de qué? De esa sumergir, de ese bautismo del Espíritu Santo. Él me sumergió a mí en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por tanto, nosotros tenemos que entender esto. Y es cierto, no es fácil. Mire conmigo Efesios, por favor, capítulo 5, cuando la palabra de Dios está hablando acerca del matrimonio. Busque conmigo Efesios 5. Dice así el versículo 30. Efesios capítulo 5, versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre, estoy leyendo Efesios 5, 30 en adelante, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora Pablo está hablando aquí del misterio del matrimonio, ya se dieron cuenta. Dice, el hombre se unirá a su esposa y serán una sola carne. Pero miren lo que Pablo dice ahora en el versículo número 32. Dice, grande es este misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo dice, miren, si esto de entender que un hombre y una mujer se funden en un cuerpo cuando se casan a través de su intimidad, ahora imagínense ustedes cómo costará entender que ahora nosotros venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, Pablo dice, grande es este misterio. Y la palabra misterio aquí no es un secreto que nadie puede descubrir. La palabra misterio está hablando de algo que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. Pero aún revelado, no es fácil entenderlo. Entonces, ahora lo que tenemos es que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Él gobierna este cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El cuerpo tiene una sola cabeza que gobierna. Por eso es que la iglesia no es democrática, es teocrática. Es Cristo el que gobierna su iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por eso la palabra de Dios nos dice eso aquí en la Escritura, que es Cristo, esa cabeza que nosotros tenemos. Ahora, si ustedes recuerdan, en el libro de Juan, en el capítulo 17, el Señor Jesucristo oró por sus discípulos. Vaya conmigo a Juan capítulo 17, por favor, porque quiero hacer aquí un enlace que es importante que lo miremos también. Busquen conmigo el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Dice la palabra de Dios, Cristo está orando por sus discípulos. Pero si usted mira conmigo en el verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, por los que tenía ahí, los 12 en ese momento. Acuérdese que el Señor, cuando está haciendo esta oración, está en Getsemaní, en el capítulo 18, al Señor lo van a arrestar para juzgarlo, condenarlo, crucificarlo y matarlo. Ahora, ¿qué dice? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, aquí Jesús también está orando por mí y está orando por ti. Ahora, ¿qué dice? Mire lo que dice el versículo 21, por favor. Para que todos sean uno. Ahora, ¿cómo es que todos en el cuerpo de Cristo vamos a ser uno? O en la iglesia. Lo vamos a hacer a través del cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo. ¿Cómo es que todos en la iglesia somos uno?
Y mira, el Señor lo dijo aquí. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, si ustedes miran aquí, mis hermanos, es enormemente clara la oración del Señor. Primero, de orar por sus discípulos. Segundo, de orar por aquellos que iban a creer en el Evangelio, en la palabra del Señor, y que iban a recibir a Cristo como su Salvador y que iban a venir a formar parte de la iglesia. Esto nos incluye a nosotros ahora, pero también, además de eso, está orando para que todos sean uno. Ahora, la respuesta a esta oración es la iglesia. Esa es la respuesta a esta oración. Cuando el Señor dice, te pido por estos y por todos los que van a creer, para que todos sean uno. ¿Sabes cuál es la respuesta a esta oración, mi hermano? La respuesta a la oración de Juan 17 se llama la iglesia, porque todos los creyentes son hechos uno en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por medio del Espíritu Santo, los discípulos originalmente en Hechos capítulo 2 vinieron a ser uno en Cristo a través de ese bautismo, y luego muchos otros se fueron agregando allí en Hechos. Ya en el capítulo 4 dice que habían 5,000 que creyeron, más 3,000 de Hechos capítulo 2, son 8,000, 7,000 y otros que habían ahí, 8,000 personas y muchos otros que empezaron a recibir a Cristo. Ya en Hechos capítulo 7 se dice la multitud de los que había creído, pero todos estaban unidos y todos vinieron a formar parte de la iglesia. Por tanto, mis hermanos, somos a través del bautismo del Espíritu Santo que venimos a formar parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en el cual se cumple esa oración del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Ahora, en este pueblo, en este inicio, solo habían judíos, pero posteriormente también los gentiles, a través del apóstol Pedro en Hechos 10, vinieron a formar parte de la iglesia, vinieron a formar parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, entonces había ya dos pueblos ahí, los judíos y los gentiles. Ahora, miren esto, por favor. Eran pueblos separados, eran pueblos irreconciliables. Los judíos y los gentiles, y especialmente eran los judíos, rechazaban todo lo que olía a gentil. Es más, les decían perros, les decían perros. Eran dos pueblos tremendamente distintos en todo aspecto. Pero luego, ¿qué dice? Llegaron a ser un solo pueblo. ¿Y cómo se logró esto? Esto se logró a través de la iglesia. ¿Cómo se solucionó esta situación, este pleito, esta brecha que había ahí? Se hizo posible a través de la cruz de Cristo. Dice que Cristo, en el libro de Efesios, capítulo 2 y capítulo 3, de los dos hizo un solo pueblo. Ahora, ¿sabes cómo se llama ese pueblo? Se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, hombres o mujeres, ricos y pobres, ¿ah? Comunistas y capitalistas, como quieras llamarlo. Puedes ubicar a las personas en cualquier línea que tú quieras. Negros, blancos, pobres, ricos, gordos, flacos, como quieras verlos. Pero no importa nuestra apariencia externa, no importa nuestra posición social, nuestra raza, nuestras costumbres, todos hemos venido a ser uno a través de Cristo. Y formamos parte de la iglesia, que es ese cuerpo espiritual del Señor Jesucristo, un hombre completamente nuevo. Míralo aquí conmigo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, por favor. Dice la palabra de Dios así. Ve conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Mira cómo lo dice Pablo.
Voy a leer el verso 11. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, y está hablando un judío, que es Pablo, la iglesia originalmente fue judía, más o menos porque un cuarto de siglo, unos 25 años, la iglesia fue judía. Y a ellos les costó entender que Dios había roto ya esas barreras de religión y de raza y de todo eso. ¿Y qué dice? Los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No formábamos parte del pueblo judío. Ahora hay muchos aquí que andan de locos queriendo hacerse judíos y son gentiles. Eso es una herejía, eso es falso. Y luego, ¿qué dice? Voy a leer hasta el verso 14. Porque él aquí, su nombre personal, se refiere a Cristo. Y puedo traducirlo de esta forma, porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, un cuerpo. Cristo lo hizo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo. Entonces, ahora todo eso se rompió. Todo eso se rompió. Como ya vimos, por ejemplo, en Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús. ¿Cuándo tiene la respuesta? En la iglesia, cuando comienza la iglesia. Todos se hacen uno a través del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, todas esas barreras que habían entre judíos, gentiles, religiones y todo esto, ahora se rompió. Y todos los que hemos recibido a Cristo, y voy a aclarar esto, porque esto no estoy hablando de un universalismo, estoy hablando de salvos, de personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, de personas que han puesto su fe en Cristo como el único que puede perdonar sus pecados y regalarles la vida eterna, han renunciado a todo lo demás y se han quedado solo con Cristo. Ellos, no importa quién sean, no importa si está en una covachita allá, en un pueblito de lo más remoto, que quizás no haya ni energía eléctrica, ni agua potable, ni aguas negras, no haya nada ahí. Una persona humildita que no sepa leer ni escribir, pero si ya es cristiano, ya recibió a Cristo, forma parte del cuerpo de Cristo. Y no importa si es una persona científico de los más grandes del mundo, también forma parte del cuerpo de Cristo si ya recibió a Cristo como su Salvador personal. Y ahora, ¿qué dice? No importa si es judío, si es gentil, si es capitalista, si es comunista, si es blanco, si es negro, si es hombre, si es mujer. Ahora en Cristo todos somos uno. Todos. ¿Y cómo fue posible esto? Cristo lo hizo a través de su sacrificio. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí fuimos crucificados con él. En Cristo yo morí a la vida antigua, al pecado, morí al mundo, morí a todo esto y ahora le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabes tú, mi hermano, que cuando nosotros somos incrédulos, cuando somos impíos o cuando éramos impíos, una de las características nuestras era el egoísmo? Éramos personas terriblemente egoístas, centradas en nosotros mismos, en mi comodidad, en mi trabajo, en mi empresa, en mi riqueza, en crecer, en aprender, en ser. Y muchas veces incluso para subir en algunas empresas hasta aplastábamos a otros. No nos importaba nada, porque éramos egocéntricos, ¿no? Adoradores de nosotros mismos, narcisistas. Éramos personas egoístas. Y el apóstol Pablo así nos describe en Tito 3:3. ¿Te acuerdas lo que dice? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la naturaleza de
de la persona sin Cristo, de la persona, esa es la naturaleza pecaminosa que había en nosotros. Ahora, ¿qué pasó, mis hermanos? Al venir a Cristo, ahora eso lo tiramos. Todo ese orgullo, toda esa soberbia, ¿ah? Todo eso de descansar en mis títulos, en mi dinero, en mi fama, en mi apellido, en mi puesto, todo eso lo tiramos. Y ahora venimos a formar parte de una iglesia que es un cuerpo, donde todos somos iguales, donde todos somos uno. Y esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Por eso aquí en Efesios, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos, mira conmigo en el capítulo 4, por favor, míralo conmigo en el capítulo 4. Dice el versículo 3, solícitos en guardar, estoy leyendo Efesios 4:3, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice que debemos estar prestos a guardar esa unidad en la iglesia, a estar juntos. Y mira cómo dice, verso 4, un cuerpo. Mira qué es lo primero que dice. Cuando nos dice que debemos estar solícitos a guardar esa unidad de la iglesia, dice, un cuerpo. Cristo solo tiene un cuerpo, que es la iglesia, nada más, cuerpo espiritual. Luego, ¿qué dice? Un espíritu. El mismo Espíritu Santo que te bautizó a mí, a ti me bautizó a mí. El mismo Espíritu Santo que vive en ti, vive en mí. Y eso hace una relación profunda entre nosotros, una relación espiritual. Luego, ¿qué dice? Una misma esperanza. Versículo número 5. Un Señor, todos vamos a adorar al mismo Dios. Todos vamos a cantarle a ese mismo Dios. Todos ofrendamos para ese mismo Dios. Todos servimos a ese mismo Señor. Luego, ¿qué dice? Una fe, la misma fe que le entregué, que me hizo entregarle mi corazón a Cristo, es la misma fe por la cual tú fuiste salvo también. Un bautismo. Y este bautismo aquí no es bautismo en agua, es el bautismo del Espíritu Santo. Versículo número 6. Un Dios. Todos los creyentes adoramos al mismo Dios. Hay gente por ahí que anda diciendo, no, si todos adoramos a Dios y todos somos hijos de Dios. Eso no es mentira. Aquí, este Dios que es el Rey soberano sentado en su trono, solo lo tenemos los cristianos. Él sí es nuestro Dios. Tu Dios y mi Dios. Pero también dice que es el Padre. Es tu Padre y es mi Padre. Y eso nos hace hermanos en este cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? El punto aquí es la unidad. Es que el Señor, cuando habla de un cuerpo aquí, cuando habla de un cuerpo, mi hermano, un cuerpo no puede existir disgregado. A veces en este mundo tan cruel en que vivimos, hay personas tan desalmadas que agarran una persona y la hacen pedazos y por allá tiran la cabeza y por allá tiran los brazos y por allá. ¿Recuerdas qué es lo que hace la gente? Agarra todo esto y lo vuelve a juntar. Porque esos cuerpos regados son cuerpos muertos, hermano. La iglesia no puede estar así. Dios no te ha llamado para que tú vivas solo en tu casa, para que tú digas, no, yo no necesito ir a la iglesia. La iglesia es un cuerpo donde todos los miembros nos necesitamos profundamente, donde todos los miembros tenemos que estar unidos, como aquí mi cuerpo y tu cuerpo. Yo no puedo agarrar este brazo y colgarlo aquí e irme para el centro. Y luego venir y decir, ahora me voy a poner mi brazo. No puedo hacer eso. Mi cuerpo no puede estar disgregado. Este brazo colgado aquí, este otro por allá, la pierna por allá, el otro pie por allá. Dejo este ojo colgado acá. No, no se puede. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, mi hermano. Habla de que debemos estar juntos. Yo sé que hay muchos hermanos que no quieren congregarse. Yo no juzgo a nadie. Y hay un Dios. Cada quien va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Mira, todos nosotros en este tiempo estamos viviendo
de otra manera. Estamos viviendo, mi querido hermano, de otra forma ya. Pero mira, los bancos están abiertos, los supermercados están abiertos, los colegios ya van a estar abiertos, las escuelas van a estar abiertas. Ahí están hablando las noticias de que están presionando para que abran las escuelas ya, que ya no puede seguirse las escuelas cerradas. Los mercados están abiertos, las farmacias están abiertas, las tiendas están abiertas, los moles están abiertos. ¿Y cómo es posible que tú y yo vamos al mall, vamos al mercado, vamos al supermercado, vamos a la farmacia, vamos, es más, algunos hasta hacer cosas que ni tan siquiera son esenciales, como ir a comer a un restaurante, pero muchos cristianos van ahí? Con esto de las elecciones, ahí estaba la gente cristiana de la iglesia votando en los centros de votación en medio de aquel gentío. Algunos fueron a ver la final del Olimpia, algunos fueron a ver la selección y otros partidos de fútbol. ¿Cómo es posible que nosotros, todo está abierto ya, y todos nos cubrimos, todos nos damos nuestro gel, a todos guardamos la distancia? Pero decimos, no, a la iglesia no hay que ir porque es peligroso, ¿no, hermano? Esa es una excusa falsa. Esa no es una excusa correcta. Vamos con nuestro nuevo estilo de vida, mi hermano. La iglesia es un cuerpo y tú no puedes estar disgregado allá sin congregarte. No puedes estar lejos del cuerpo de Cristo. Yo quiero concluir con 4 verdades de la palabra del Señor. Miremos 1 Corintios 10:17, por favor. 1 Corintios 10:17. Miremos la Santa Escritura, lo que nos dice. 1 Corintios, dice la palabra del Señor así: siendo un solo el pan, está hablando de la Santa Cena, dice, habla del cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. No somos disgregados, somos un cuerpo, hermano. La primera característica del cuerpo de Cristo es que está formado con personas que están unidas vitalmente, unidas profundamente. Estamos unidos y no podemos romper esa unidad. No podemos hacerlo. Imposible. La palabra de Dios nos enseña aquí, usted y yo somos un cuerpo, unidos en Cristo. No rompamos eso. Pero también, en segundo lugar, la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. Y por eso nosotros respetamos. Ahora, yo sí quiero decir algo claro. Abrir la iglesia es una obligación ya. Que tú vayas, ya eso lo dejamos a discreción voluntaria tuya. Ya eso no lo vamos a discutir. Y quiero decir algo muy claro. No estoy en contra, no estoy criticando, ni juzgando, ni señalando a alguien que por la razón que él tenga o que ella tenga, diga, yo no me voy a congregar. Está bien, esa es tu decisión, hermano. Tú no me vas a dar cuenta a mí, yo no te voy a dar cuenta a ti. Todos vamos a dar cuenta ante el Padre Celestial. Así es que la iglesia la vamos a abrir. Yo quiero motivarles como cuerpo de Cristo a estar juntos, que nos congreguemos. Y ya vimos cuál es el primer punto, la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, pero dentro de este cuerpo hay diversidad, diversidad de pensamiento, incluso diversidad doctrinal, aún de la gente fundamentalista. Hay gente que piensa de una forma, hay gente que piensa de otra forma, pero cada quien es libre. Dice Romanos capítulo 12, verso 4. Dice la palabra del Señor así. Y leo para ti Romanos 12:4. Mira cómo dice el texto bíblico. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, en el cuerpo tenemos, mira, solo aquí cuántos miembros tenemos, tenemos una cantidad de miembros.
Entonces, eso habla de diversidad y cada miembro tiene una función. Y en este punto, Dios nos ha dado dones para que nos apoyemos mutuamente. Por eso tienes que ir a la iglesia, para ministrar a otros, para orar por otros, para animar, para consolar, para exhortar, para apoyar, para animar, para sostener. Hay una variedad de ministerios donde tú participas para bendecir el cuerpo de Cristo. Pero hay diversidad, hay una gran diversidad. Luego, en tercer lugar, la importancia de que cada uno de los miembros de Cristo es importante en el cuerpo de Cristo. Hermano, tú me puedes decir, ay, pastor, ¿y yo qué? No, tú eres importantísimo en el cuerpo de Cristo. Pablo en 1 Corintios 12, del 18 hasta el 26, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo, como Él quiso. Pero, ¿qué dice Pablo? Un ojo no le puede decir a la mano, mira, mano, a mí no me importas, no me interesas. Yo soy ojo y punto. Yo soy lo más importante del cuerpo. No puede ser. Cada miembro de nuestro cuerpo es sumamente importante, mi hermano. Tú eres importante en el cuerpo de Cristo. Te necesitamos en la congregación. Necesitamos tu presencia. Yo quiero animarte para que tú lo hagas. Y en cuarto lugar, en el cuerpo de Cristo somos complementarios. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Nos vamos complementando en todo lo que es nuestro caminar con Cristo, nuestra vida cristiana, en todas las áreas de nuestra vida. 1 Corintios 12, del 14 al 17 dice, 1 Corintios 12, 14 al 17. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No, es del cuerpo. Sencillamente que es otro miembro y tiene otra función que complementa el trabajo del cuerpo. En general, todos los miembros del cuerpo de Cristo se complementan entre sí. Por eso es que el Señor dejó una iglesia y no dejó creyentes allá regados por aquí, por allá, que cada quien viva su vida como la puede y como la quiera vivir. No, somos un cuerpo y debemos estar unidos, mi hermano. Yo hoy te motivo en el nombre de Jesús para que nos animemos, estemos orando y deseando el momento de que vamos a estar de nuevo juntos en nuestra amada Iglesia Bíblica El Molino. Si tú no perteneces a esta iglesia, busca tu iglesia. Si tú tienes excusas y tú dices, no, yo ya no me quiero congregar, pues, hermano, te animo. Busca una iglesia para congregarte. Necesitas la iglesia para que te dé ese calor espiritual que el cuerpo tiene para compartirlo contigo. El cuerpo espiritual de Cristo es la iglesia. Que Dios los bendiga.